Buenos días, profe. Tema: activación y diferenciación de los linfocitos T. Integrantes: Juan Ron y Dayana Vega. Linfocitos T. La denominación de estos linfocitos como T se debe a que su maduración tiene lugar en el timo, órgano linfoide que forma uno de los controles centrales del sistema inmunitario del organismo. Los linfocitos T o células T pertenecen al grupo de los leucocitos, que son conocidos como linfocitos. Estas células poseen núcleos de forma ovoide que ocupan la mayoría del espacio intracelular. Coordinan la respuesta inmune celular constituyendo el 70% del total de los linfocitos que segregan proteínas o citoquinas. También cooperan para desarrollar formas de respuestas inmune, como la producción de anticuerpos por linfocitos B. Se diferencian de los linfocitos B y de las células asesinas, NK, por poseer un receptor especial de la superficie de la membrana, el receptor de linfocitos T, denominado TCR. El TCR de los linfocitos T tiene la capacidad de reconocer péptidos que se encuentran unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, expresado en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Tipos de linfocitos T. Se han descrito varios subtipos de linfocitos T, tales como linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8. Son encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular mediante la interacción con un complejo peptídico CMH1. Linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4. Inician la cascada de la respuesta inmune coordinada mediante la interacción con un complejo peptídico CMH2. Cuando se activan los linfocitos CD4 se especializan, diferenciándose a su vez en linfocitos efectores, que se distinguen por el tipo de citoquinas que producen como Th1, Th2 o Th17. Linfocitos T de memoria. Se producen luego de la activación de los linfocitos T por exposición a un antígeno extraño. Tienen una vida larga, son funcionalmente inactivos y pueden circular durante meses o años, preparados para responder a nuevas exposiciones o al mismo patógeno. Linfocitos T reguladores. Su función principal es eliminar la inmunidad mediada por células al final de la reacción inmune y eliminar células T autorreactivas que escaparon al proceso de selección negativa en el timo. Células T natural killer o NK están situados entre la respuesta inmune adaptativa, mediada por linfocitos, y la respuesta inmune innata por la inflamación. Las células NK provienen del mismo precursor hematopoyético que el resto de los linfocitos T, pero no expresan TCR. Activación de los linfocitos T. La activación de los linfocitos T se inicia a través de la presentación de antígenos endógenos o exógenos por células presentadoras de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad, el cual se une a receptores especializados presentes en los linfocitos T, TCR. Este reconocimiento desencadena una cascada de señalización intracelular que conlleva un aumento en la expresión de integrinas, modificaciones del citoesqueleto y producción de factores de transcripción involucrados en la liberación de citocinas y mediadores inflamatorios. Uno de los inductores más importantes en la activación celular es el complejo enzimático con acción tirosina sinasa. La activación de linfocitos T tiene dos consecuencias generales. En el ganglio linfático, la activación de los linfocitos T conduce a la activación de células efectoras inmunes. En el tejido periférico, la activación de linfocitos T conduce a la erradicación de microorganismos del foco infeccioso. Primera señal. Las células T se producen en el timo, son específicas frente a un antígeno extraño. Cuando abandonan el timo circulan por el cuerpo hasta que reconocen a su antígeno, presente en la superficie de las células presentadoras de antígeno APC. El receptor de célula T, TCR, tanto en células TCD4 cooperadoras como TCD8 citotóxicas, se une al antígeno que se encuentra en una estructura conocida como complejo MHC en la superficie de las APS. Esto promueve la activación inicial de la célula T. Las moléculas de CD4 y CD8 se unen también a las moléculas de MHC, constituyendo una estructura completa. Esta unión inicial entre la célula T específica de antígeno y un antígeno unido a MHC sirve como una primera señal de activación.
Este proceso ocurre en los órganos linfoides secundarios. Segunda señal, además de la unión de TCR con el MHC cargado con antígeno, tanto las células T cooperadoras como los linfocitos T citotóxicos necesitan una serie de señales secundarias para su activación y para poder responder ante amenazas. En el caso de la célula T cooperadora, la primera de estas señales proviene de CD28, presente en su superficie, capaz de unirse a una de dos moléculas de la superficie de un APC, como puede ser CD80 o CD86, como se puede observar, induciendo la proliferación de la célula T. Este proceso conlleva la producción de varios millones de células con la capacidad de reconocer el antígeno. Para controlar esta respuesta, la estimulación de CD28 por B7 induce la producción de TCL4. Esta molécula compite con CD28 para unirse a B7 y por tanto reduce la señal de activación, deteniendo la respuesta inmunitaria. Las células T citotóxicas son menos dependientes de CD28 para activarse, pero también requieren señales de otras moléculas de coestimulación como por ejemplo ICOS 41BB y también como OX40. Estas moléculas se encuentran en la superficie de las células T y son estimuladas por sus receptores ligandos que se localizan en las APC. Después del reconocimiento de patógenos, la interacción del TCR con un MHC cargado con un péptido en ausencia de coestimulación apaga la célula T para evitar que responda de forma inadecuada. Tercera señal. Cuando la célula T recibe una señal específica del antígeno y una segunda señal general, adopta instrucciones en forma de citocinas, como se puede observar. Estas determinan en qué tipo de célula efectora se convertirá. En el caso de células T cooperadoras, se puede favorecer la conversión en células de tipo Th1 expuestas a la citocina interleucina 2, Th2 a la interleucina 4 o Th17 a la interleucina 6 y 23. Cada una de estas células lleva a cabo acciones específicas en el tejido y desarrolla respuestas inmunitarias posteriores. Una de las primeras respuestas detectadas de los linfocitos T a la presentación y reconocimiento antigénico por células presentadoras de antígeno es la secreción de citocinas, en especial la interleucina I2, la cual actúa como factor de crecimiento sobre el mismo linfocito T que los secreta. Bajo el efecto de la interleucina 2, la célula T sufre una proliferación numérica exponencial denominada expansión clonal, lo cual es el fundamento de la memoria inmunitaria. La expansión clonal es seguida por una diferenciación celular, produciendo linfocitos CD4 encargados de la activación de macrófagos, linfocitos B y otras células, y también de linfocitos CD8, los cuales eliminan ciertas dianas infectadas y también activan macrófagos en los tejidos afectados. De la diferenciación de los linfocitos T. La última década ha visto el descubrimiento de un número cada vez mayor de subconjuntos de células auxiliares CD4T, con programas transcripcionales únicos regidos por factores de transcripción que definen el linaje. Los subconjuntos de células auxiliares CD4, como mencionamos anteriormente, son conocidas como auxiliares T1, TH2, TH9, 17 y 22. Estos producen cócteles específicos de citocinas para así coordinar la inmunidad frente a los distintos tipos de microorganismos. Las células T auxiliares foliculares se especializan en ayudar a las células B, mientras que las células T reguladoras inducidas suprimen las respuestas inmunitarias perjudiciales. Finalmente, se requiere de un paso de diferenciación para producir células T que contribuyan al rechazo inmediato de la infección microbiana, así como otras que se conviertan en células de memoria. La proliferación de las células T CD8 depende de encuentros repetidos con el antígeno. Cada célula que es estimulada por el antígeno se divide y se diferencia progresivamente en linfocitos T citotóxicos efectores, más conocidos como CTL, y luego en células T CD8 de memoria con cada división celular sucesiva. El estímulo antigénico inicial desencadena este programa de desarrollo, de modo que las células T CD8 se comprometen con la proliferación y diferenciación de estas. La estimulación antigénica adicional de las células hijas podría aumentar el número de veces que se dividen las células TCD8 activadas, pero no es necesario para completar ese programa de desarrollo.
Las células T colaboradoras tipo 1, o conocidas como TH1, típicamente transcriben el factor de transcripción TBET y producen genes de interferón gamma, interleucina 2 y linfotoxina, mientras que las células TH2 expresan los genes interleucina 4, 5, 6, 10 y 13. Tanto las células helpers 1 como la 2 parecen derivar de una célula precursora ingenua común cuya vía de diferenciación está determinada por señales de citoquinas y coestimuladoras durante la estimulación antigénica primaria. Específicamente, la diferenciación TH1 es impulsada por la interleucina 12 y requiere el factor de transcripción STAT4, que responde a la interleucina 12, mientras que la diferenciación de TH2 es provocada por la interleucina 4 y requiere el factor de transcripción STAT6, que responde a la misma interleucina 4. In vivo se produce una polarización progresiva de la respuesta de las citoquinas en respuesta a la estimulación antigénica crónica como resultado de la autoamplificación y la regulación cruzada negativa inherentes a la diferenciación de las células T. Las células TH1 dirigen la inmunidad contra bacterias y virus intracelulares y se han implicado en una gran cantidad de afecciones autoinmunes. Sin embargo, las células TH2 se desarrollan en ratones infectados con el Mintos, incluso si la señalización del receptor de interleucina 4 se ha desactivado genéticamente, lo que demuestra la existencia de otras vías que inducen este programa de diferenciación in vivo. Las respuestas de células TH2 también fueron reducidas por un G6 en un modelo de asma. El desarrollo programado de las células TCD8 tiene también varias ventajas. En primer lugar, alivia la necesidad de un confinamiento prolongado de CTL en los órganos linfoides, lo que permite su migración hacia sitios periféricos de infección y o inflamación para eliminar las células infectadas. En segundo lugar, también podría afectar considerablemente la cantidad de células TCD8 de memoria que se generan, porque el tamaño del grupo de células T de memoria está directamente relacionado con el de la población de células efectoras. En varios modelos de infección viral y bacteriana aguda, la cantidad de células TCD8 efectoras alcanza su punto máximo de 2 a 3 días después de que se elimine el patógeno infeccioso. Si cada división de células TCD8 estuviera regulada estrictamente por el contacto con el antígeno, el número de CTL efectores alcanzaría su punto máximo antes y alcanzaría un máximo más bajo y en consecuencia se generarían menos células TCD8 de memoria. Finalmente, el desarrollo de respuestas de células T efectoras está estrechamente relacionado con la expansión clonal. Los estudios han demostrado que el vínculo entre el compromiso con la expansión clonal y la diferenciación de células efectoras es notablemente estrecho. La misma duración de la estimulación antigénica, que es de 2 a 24 horas, que llevó a las células TCD8 vírgenes a proliferar, fue suficiente para que se comprometieran a diferenciarse en células efectoras, factor de necrosis tumoral e interleucina 2 y matar así a las células infectadas.